¿Jujuy es un adelanto de lo que puede pasar en la Argentina 2024? Bueno, antes de que te enteres bien de qué va, te pido que te suscribas al canal, actives la campanita que te va a notificar cada vez que subimos contenido exclusivo al canal de YouTube y dale like y comentalo, porque te voy a contestar. Los incidentes en Jujuy son un ensayo, un spoiler de lo que puede ser la Argentina 2024. Bueno, esto plantearon de alguna manera las dos grandes coaliciones políticas horas después de que se sucediera el levantamiento de un sector de la población de Jujuy tratando de invadir, quemar la legislatura jujeña para protestar contra la reforma de una serie de artículos de la Constitución de la provincia que de alguna manera fue avalada hace poco más de un mes y medio, exactamente el 7 de mayo, por la población general de Jujuy, que votó no solamente autoridades para la provincia, un nuevo gobernador, una nueva legislatura, sino que también votó convencionales constituyentes para reformular su constitución provincial. Pasaron nada más que 45 días de ese suceso cuando un sector minoritario, pero violento, de la provincia decidió alzarse contra cambios que se hicieron en la Carta Magna, sobre todo relacionados con las tierras para las comunidades aborígenes, con posibles utilizaciones para la minería, que es lo que busca Jujuy activar desde su campaña internacional para la extracción de litio, un metal muy valioso en el mercado actual, y también planteó algunas restricciones para la protesta social que implicaba, por ejemplo, que no se pudiera cortar alegremente rutas de comunicación, puentes y otras zonas de enlace clave para cualquier tránsito libre. Bueno, esto generó, primero, de alguna forma, la reacción en grupos minoritarios de la política, sobre todo los partidos de izquierda, que en Jujuy son la tercera fuerza, pero también de algunos gremios y de algunas pocas comunidades aborígenes que están muy movilizadas. Para tener en claro estos sucesos, vayamos claramente a plantear que hace un mes y medio, insisto, Jujuy votó autoridades para la provincia y que en esa votación los jujeños y las jujeñas plantearon que el triunfo fue para la fórmula que auspició Gerardo Morales, el gobernador saliente, que no puede ser reelecto, por lo cual puso a su ministro de Hacienda como candidato y ganó con casi el 50% de los votos. La segunda fuerza fue un frente justicialista. El Partido Justicialista, el peronismo en la provincia está dividido en varias coaliciones, y la principal sacó 20 y pico % de los votos y se convirtió en la segunda fuerza, mientras que la izquierda consiguió el 13% de los votos y quedó tercera. Ni hablar de los candidatos de Milei que no llegaron a los 4 puntos, ni siquiera. Pero lo cierto es que pese a estos resultados, no se convalidó desde la sociedad o desde una parte de la sociedad los cambios constitucionales que se pretendieron hacer y que finalmente se hicieron. ¿Por qué se hicieron? Bueno, porque de alguna forma Morales y todo el oficialismo, junto con una parte importante del peronismo, quieren de alguna manera dar vuelta a la página a una forma de gobierno que tiene Jujuy, en donde en los últimos años, sobre todo, tuvo mucha injerencia el movimiento de Tupac Amaru, que lideró Milagros Sala, detenida, presa, condenada por delitos de corrupción, por delitos vinculados con violación a la propiedad privada, y desde ese lugar la manera que encontró ese peronismo, el peronismo no kirchnerista y no vinculado a Milagros Sala y la gente de Morales, fue haciendo esta reforma constitucional, insisto, avalada por más del 70% de la población. ¿Y por qué digo 70%? Porque en la Convención Constituyente, sobre 48 convencionales, la reformulación la hicieron 40 convencionales. Es decir, sumaron todos los convencionales de Morales y todos los convencionales del peronismo, salvo 2, que prefirieron no avalar
estas reformas, con lo cual se consiguió una amplia mayoría, muy amplia mayoría. Ya les gustaría en otros estados e incluso en el Estado Nacional tener en la legislatura o en las convenciones constituyentes una mayoría de este tipo. Sin embargo, no resultó en relación con que fuera aceptada por grupos que claramente, lo vimos en la tele, no se los tengo que contar, tienen poco de grupos políticos o sociales gremiales, de tranquilidad, de simple protesta. Vimos gente tirando piedras, vimos gente atacando la legislatura, intentando copar la legislatura e incendiar la legislatura para evitar que se jure la nueva Constitución, pese a que frente a las protestas de algunos grupos aborígenes originarios, la Convención Constituyente reformuló algunos artículos tal como se habían escrito originalmente, pero aún así no alcanzó y atacaron la legislatura, y ese ataque fue reprimido por la policía jujeña. No hay fuerzas federales en Jujuy, el gobierno nacional ya dijo que no iba a enviar fuerzas federales, y ese ataque fue repelido por la policía jujeña, que utilizó la represión, detenciones, algún herido hubo entre los manifestantes, también se vieron a policías de civil tirando piedras a los manifestantes. Es decir, algo de lo peor que pasa con el tema de la seguridad en la Argentina desde hace muchos años, que no se termina bien de entender por qué de uno y otro lado no se hacen las cosas como corresponden. Esto obviamente encendió rápidamente la cuestión política, estamos en campaña electoral, y además Gerardo Morales, el gobernador saliente de Jujuy, no solamente es el presidente del radicalismo, sino que intenta ser el vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, en una de las fórmulas presidenciales de Juntos por el Cambio. Entonces se dio rápidamente un cruce político de alta escala entre Morales y el gobierno nacional. Morales denunció primero a Guado de Pedro, después a Alberto Fernández y después a Cristina Fernández de Kirchner, de estar detrás de los incidentes, de los agitadores, de aquellos agitadores que también vimos que tenían poco de protesta pacífica o política y mucho, en algún caso, hasta de delincuencia. Hemos visto cómo robaban autos o algún negocio, o cómo asaltaron, insisto, violentamente la legislatura. Y del otro lado hubo respuesta desde el gobierno y desde los funcionarios, incluso de Cristina Fernández de Kirchner, contando que la responsabilidad de la violencia en Jujuy era absolutamente del gobernador y de tratar de imponer una constitución inconstitucional. Bueno, vamos por partes. Siempre en esto hay que ir separando la paja del trigo. Que la constitución jujeña nueva sea inconstitucional es algo que tendrá que decidir la justicia. Sí, no se rían. Ya sabemos qué va a decir Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández sobre la justicia, porque sobre la convalidación constitucional o no de una constitución provincial debería ser materia de opinión de la Corte Suprema. Y ya sabemos qué piensa el actual oficialismo de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Pero el punto acá es que, más allá de la validez o no, lo cierto es que hay una constitución cuya reforma siguió los pasos que estaban previstos por cualquier convención constituyente. Desde ese punto de vista es difícil sostener que no puede ser válida o que tiene visos de nulidad. Ahora, separando eso de un lado, resulta llamativo que los que se dicen republicanos por un lado, los de Juntos por el Cambio, de alguna manera convalidan cambios constitucionales que fueron un poco rápidos, acelerados, y era necesario hacerlos en medio de la campaña electoral nacional, quién sabe. Y por el otro lado tenemos a el ex Frente de Todos, la Unión por la Patria, como se dice ahora, hasta que me salga el nombre me voy a tener que acordar, que manifiestan que en algunos casos meterse con las provincias es absolutamente ilegítimo cuando son propias, y en este caso dicen que es una barbaridad lo que está haciendo el gobernador de una provincia cuando es ajeno. Estas cosas ya estamos acostumbrados, la famosa grieta y la famosa doble vara. Para ver cosas distintas
según desde el lugar donde se miren. Acá trataremos de ser, como siempre, ecuánimes y medir a todos por la misma vara, y desde ese punto de vista es que el planteo es que lo que preanuncian tanto el kirchnerismo como la actual oposición es que esto puede ser un anticipo de lo que vaya a pasar en la Argentina del año próximo. ¿Por qué? Porque Juntos por el Cambio plantea que la violencia kirchnerista es la que va a tratar de impedir cualquier cambio importante que se quiera hacer en el país que viene. Mientras tanto, el kirchnerismo lo que plantea es que la represión violenta, el uso de las fuerzas de seguridad de manera desmedida, es lo que vamos a ver en las calles argentinas a partir de si gana un gobierno de Juntos por el Cambio que va a intentar aplicar un fuerte ajuste. No importa quién tenga razón, lo que importa en este caso es que en medio de una sociedad que está impactada, preocupada, angustiada por la situación socioeconómica, estén las principales fuerzas políticas tirándose con piedras, cuando no se trata de tirarse con muertos. Ojalá no lleguemos a eso.